De la noche. Nos acompaña el señor Paul Concha, él es miembro de la Fundación Transitemos. ¿Cómo está? Muy buenas noches, qué gusto tenerlo aquí. De igual forma. ¿Cómo se ha tocado ese tema en la campaña, a su criterio? Bueno, yo creo que como se esperaba de una campaña política con mucho apasionamiento, pero con poca objetividad, ¿no? Lo que ha faltado, dado el calor político, son propuestas concretas, propuestas estructurales para solucionar la problemática del transporte, que, por cierto, no solamente corresponde a la entidad municipal, sino al propio Poder Ejecutivo, ¿no? En cuanto a sus políticas, por ejemplo, sobre incorporación de vehículos al sistema de transporte terrestre, ¿no? Yo me pregunto de qué serviría, por ejemplo, todas las medidas de racionalización del transporte si el Ejecutivo no acompaña con medidas concretas que tengan que ver, por ejemplo, con la racionalización del parque vehicular. ¿Y esto no ha tenido entonces en cuenta el gobierno del presidente Ollantaytamala? O sea, ¿no hay un apoyo en realidad constante de parte del Ejecutivo para este tipo de implementaciones? Yo diría que ha faltado mucho apoyo. Ha faltado, por ejemplo, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el órgano rector en materia de transporte y tránsito terrestre, acompañe las medidas de reforma del transporte bajo la óptica de dirigirse hacia políticas de movilidad sostenible, ¿no? Que es lo que hoy es el idioma que en tema de transporte se habla hoy en el mundo, ¿no? ¿Es un tanto silente el trabajo que realiza el Ministerio de Transportes al respecto? Sí, a mí me da la impresión de que hay mucha apatía, mucha indiferencia, mucho temor de introducirse en el tema del transporte urbano. Todos ¿no? los ministros de transporte, bueno, los últimos que hemos tenido como que son bastante hasta reticentes a dar declaraciones, casi no se le ve en pocos eventos en realidad de parte del Ejecutivo, ¿no? Mire, yo le pongo un caso concreto, ¿no? El famoso problema Lima-Callao, ¿no? Que es un pequeño monstruito de dos cabezas, ¿no? Para todos, Lima y Callao es una sola gran metrópoli. Políticamente son provincias distintas, regiones distintas, y en materia de transporte existen pues rutas interconectadas de Lima a Callao, en virtud de las cuales los autorizados, las empresas autorizadas por el Callao pueden operar en Lima y las empresas autorizadas en Lima pueden operar en el Callao, ¿no? Entonces, cuando Lima está haciendo reformas con 5 corredores complementarios, hablando el idioma de la movilidad, que es el idioma que se habla hoy en el mundo en pleno siglo XXI, tenemos a la Municipalidad del Callao, ¿no? Que solamente representa no más del 10%, digamos, de esta gran metrópoli, que habla un idioma totalmente distinto, que es el idioma de Orión, ¿no? Porque para nadie es un secreto que la empresa Orión pues, condiciona la elección de muchos alcaldes en el Callao por su aporte económico, ¿no? Entonces, difícil implementar un sistema integrado de transporte orientado hacia los sistemas de transporte masivo en esta gran metrópoli cuando hay este monstruito de dos cabezas. Y aquí el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenía la voz cantante. ¿Por qué? Porque siendo regiones distintas y al no existir un acuerdo de gestión común entre Lima y Callao, el Ministerio debió asumir la competencia que por ley le corresponde y autorizar el Ministerio, bajo esas políticas de movilidad, las rutas interconectadas entre Lima y Callao, ¿no? Al menos creo que le correspondía al ministro dar un plazo, yo diría unos 60 días a las dos municipalidades, en el sentido de que si no se ponen de acuerdo, el propio ministerio iba a asumir las competencias en rutas interconectadas, ¿no? Entonces creo que ha faltado actitudes mucho más agresivas en el buen sentido de la palabra para solucionar definitivamente esa problemática. Entonces, ¿es extremadamente permisivo con respecto a lo que ocurre en las gestiones municipales o regionales? Y el ministerio, más que permisivo, yo diría apático, indiferente, ¿no? Un poder ejecutivo que no acompaña las reformas. Es un tema que es en realidad álgido, ¿no? Todos los días tenemos que enfrentarnos con un caos vehicular, con problemas en el transporte que nos quita tiempo, nos pone de mal humor, de paso. Dígamelo a mí.